¿Qué tal, queridos amigos? Me preguntan, y con bastante insistencia, en si yo caigo en la ingenuidad creyendo que Andrés Manuel López Obrador va a reconocer alguna victoria de sus adversarios. El camino está complejo. Primero te tiene que resolver a través de encuestas y de elecciones quién va a ser el candidato o candidata del Frente Amplio opositor. Como están las cosas, sería totalmente absurdo proponer cualquier otro nombre que no sea el de Xóchitl Gálvez. Y esto lo debiera ir entendiendo ya el que también fue secretario de Gobernación y que sabe cómo se manejan los hilos de la farándula política, Santiago Krill Miranda. En su lugar yo dejaría el espacio para que pasara Xóchitl si lo que quiere de verdad es darle un golpe definitivo a Morena. Luego vienen precisamente las elecciones y los desenlaces de Morena. Ahí pues es claro que López Obrador meterá la mano, pero hasta el fondo, porque desea, como dé lugar, que su favorita surja. Pero he aquí que la señora Sheinbaum se ha quedado ya muy atrás en esto de las encuestas y que Marcelo Ebrard va liderando el formato encuestador y que ya son 10 puntos de ventaja, lo cual pues es aparentemente irreversible. Si mete la mano López Cuarto, pues ya se va a volver ahí un mergallate al interior de Morena, y mucho más cuando hay otras encuestas absolutamente ridículas que sitúan a Adán Augusto hasta con 20 puntos de ventaja. Adán Augusto, imagínense, el más impopular de todos los precandidatos, arriba con 20 puntos en la elección interna de Morena. Un verdadero absurdo. Pero esto no es todo. Vamos a suponer que al final de cuentas lleguen Morena y el Frente Amplio opositor más o menos emparejados. ¿Qué pasará el 2 de junio de 2024? ¿Se atreverá López Cuarto a meter la mano, como lo hará seguramente en la elección de su candidata o candidato en Morena? Pues aquí es donde yo dudo, porque ha habido 3 momentos estelares en los últimos días que nos demuestran que estamos recuperando al INE. Esto es importantísimo. Primero, el INE ordena que se bajen los espectaculares que obviamente adelantan los tiempos electorales. Después, le ordena al señor López que deje de hablar en sus mañaneras de los adversarios suyos, específicamente de Xóchitl Gálvez, a quien le ha indilgado cualquier cantidad de ofensas y de insultos. Y en tercer lugar, por si fuera poco, el Instituto Nacional Electoral comienza a exigir que paren las famosas audiencias públicas de los precandidatos de Morena, porque se han convertido en verdaderos mítines, adelantando así los tiempos de campaña, cosa distinta a lo que ha ocurrido con el Frente Amplio Opositor, que sí mantiene con rigor, hasta donde es posible, el tema de las audiencias. No ha hecho actos multitudinarios. A veces se han salido de cauce algunos acontecimientos por la presencia de Xóchitl Gálvez, que ha multiplicado sus simpatías de un modo extraordinario y relampagueante. Pues también ella tendrá que limitar los actos públicos masivos, aunque no sea para ella todavía el aviso del INE o la intención coercitiva del Instituto Nacional Electoral. Con estos 3 antecedentes nos damos cuenta de que Andrés Manuel va perdiendo los controles de su propia sucesión. Yo sé que muchos no lo van a creer, pero vean ustedes cómo ha ido pasando el señor López Obrador, como ha ocurrido siempre. Esto es algo que me decía un inteligente amigo mío, yucateco y doctor, que francamente desde el principio me decía que yo tuviera serenidad para juzgar a López porque todavía estaba empezando su gobierno. Esto es el primer año, 2018-2019, hasta que en 2019 vino
aquella bárbara escena de que deja suelto a Ovidio Guzmán López después de haberlo aprehendido para evitar que cundiera el pánico entre la población. Y este incidente marcó claramente la sociedad que existe entre la presidencia de la República actual y los narcotraficantes. Y yo no digo que los anteriores no tengan que ver con los narcotraficantes, y esa es obligación del señor López hacerlo. No es por medio de una encuesta. Tenía que haber formado proceso a todos los expresidentes que él cita. Si no lo hace, él es el que está incumpliendo la Constitución y las leyes que de ella emanan. Así que vamos a dejar las cosas en claro. López Obrador ha sido un permanente violador de la ley y de la Constitución. Lo tenemos muy claro. Pero en este momento la duda que persiste es, ¿logrará él, con la fuerza que le quede, modificar el curso de las elecciones con rumbo al 2024? Yo creo que hará lo posible, pero que eso no será suficiente para modificar el triunfo de la oposición si lo obtiene. Miren ustedes, hay una regla que no se ha roto en la política nacional. Cuando la ciudadanía sale a votar en masa, generalmente pierde el gobierno, ya sea del PRI, del PAN y esto de Morena. Cuando la ciudadanía se queda en casa creyendo que las cosas no se van a modificar y que el partido en el gobierno seguirá, es cuando gana el partido en el gobierno. Entonces es necesario ir a votar. En la medida en que mayor sea el número de votantes, en esa medida se reducirá la posibilidad de un fraude electoral. Ojalá que me entiendan, porque esto es muy importante. Si nos quedamos en casita, veremos pasar a nuestros enemigos delante de nosotros. Si salimos, entonces no habrá puertas abiertas para esos enemigos que en realidad han sido víctimas de la manipulación y de la propaganda al estilo de Goebbels, el propagandista mayor de Hitler. Esta es una cosa que no podemos negar. Ha habido una propaganda infame que ha tratado de capturar y apergollar a todos aquellos adultos mayores o ninis que reciben bonos del gobierno creyendo que salen del bolsillo de López, cuando es parte del erario público que se destina a ese programa social. Un programa social que tiene que tomar un camino normalizador, porque de otra manera se nos va a escapar de las manos y entonces lo que estaremos fomentando será el ocio. Hay muchos mayores de 65 años en capacidad absoluta de trabajar y producir. Bueno, el presidente de la República en noviembre va a cumplir 70 años y no por eso creemos que no tenga capacidad. Por lo menos tiene capacidad para pararse todos los días en las mañaneras, hablar durante 2 horas y media sin sentarse. Eso es una capacidad que no muchos de su edad tienen. Pero de eso a que crean que todos los mayores de 65 años son ya elementos que no tienen forma de ganarse la vida, la existencia y seguir laborando productivamente, hay una distancia enorme. Pero hay una cosa más importante. López está perdiendo el control hasta de sus adeptos. El otro día escuché la declaración de un senador morenista, Alejandro Rosas Díaz Durán, quien decía que él no estaba de acuerdo con el presidente, que él creía que el presidente no debía intervenir en cuestiones electorales. Y tiene razón, no porque sea el líder de su partido se va a dejar de tener un liderazgo en la propia conciencia. Cada uno es líder de su propia conciencia, de su propia libertad y de su propia autonomía. Y en este sentido, López no entiende que no es él el que va a dirigir los destinos de todos,
sino somos nosotros, la ciudadanía en su conjunto, los que vamos a señalar a López Obrador por haber sido uno de los mandatarios más antidemocráticos, más farsantes y mentirosos de la historia de México. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.